fiestas pues están dedicadas a Nuestra Madre María. Acabo de mencionar estas tres aquí en Oaxaca, las dos más oaxaqueñas, Juquil el 8 de diciembre, Soledad el 18 y de carácter nacional el 12 de diciembre, ¿no? Que pues es la gran fiesta que se prepara con varios días, a veces tiene octava de preparación y luego todavía continúa y que pues incluye peregrinaciones multitudinarias. Allá a Guadalupe, bueno, pues son millones los que van en diciembre, además de los que se juntan a lo largo del año, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, es la madre motivo de fiesta y la fiesta tiene ese sentido de alegría, de sacarnos, de ser un oasis en este valle de lágrimas. Y bueno, ahí está esa otra oración de Dios te salve, Reina y Madre, que hace referencia a este valle de lágrimas. Y entonces, pues es un oasis que nos hace sentir eh, un adelanto del cielo en nuestra vida ordinaria y que fortalece los lazos de la comunidad. Los antropólogos han descubierto, puesto de relieve, esa dimensión de fortalecimiento de los lazos comunitarios, familiares, comunidades, pueblos, en México la nación entera, todos los que nos reconocemos como guadalupanos. Muy bien. Y entonces seguiría con lo específico de Nuestra Madre de Guadalupe, ¿no? Ujú. Que pues llegó aquí a México en 1531, en los comienzos de la evangelización, y que pues toma ese carácter de cercanía a los pueblos indígenas, de identificación y de defensa de los pueblos originarios. Los españoles, bueno, pues había los conquistadores cuyo dios era el oro, fue lo que nos hizo atravesar el Atlántico para buscar mayor riqueza, y los misioneros que, pues sí, a su manera difundían la palabra, la enseñanza de Jesús. Pero tanto en unos como en otros, pues había un cierto etnocentrismo que dicen, considerando superior su cultura a la cultura de estos pueblos, y había allí esa amalgama, después se dijo inculturación, entre la fe de Jesús, manejada más en moldes semitas judíos, con lo que se incorporó en Europa, ¿no? Ujú. Entonces ya llegó con una cierta rigidez ortodoxa con los dogmas que, repito, pues se fortalecieron dentro de la Iglesia Católica en la polémica con la Reforma Protestante, ¿no? Entonces, pues sí, eh, se consideraba que era la única religión verdadera con esas características eh, monoteístas, el único Dios verdadero, y todos los otros pues eran considerados ídolos falsos y más o menos demoníacos, ¿no? Entonces, la presencia de la Madre de Dios con rasgos, con características indígenas, pues fue pues una valoración de estas culturas que fue percibida de manera pues más cordial, intuitiva por el pueblo y de alguna manera también por los frailes, por los españoles, ¿no? Entonces, los rasgos de Nuestra Madre Guadalupe pues no son de
las imágenes europeas rubias que traían los españoles, sino pues tiene estos rasgos de, del pueblo originario, del pueblo mexicano. Y allí es muy importante en este relato del encuentro entre Tonantzin Guadalupe y Juan Diego, que cuando ella lo manda a decirle al obispo que quiere que se le construya un templo, un teocalcin allá en el Tepeyac, el obispo recibe a Juan Diego con amabilidad, pero no le cree. Juan Diego se da cuenta de ello y va y le dice a nuestra madrecita Tonantzin, pues te equivocaste, madrecita, pues no me trató bien, pero no me creyó. Búscate a alguien de mayor prestigio al que sí le crea. Y entonces la respuesta de Tonantzin Guadalupe es, no, no, Juan Diego, me fijé muy bien a quién escogí y es muy importante que tú seas mi emisario. Tú de este pueblo, que, que te crean a ti y que a través de ti podríamos añadir, sea reconocida esa hermandad, esa dignidad de todos estos pueblos. Y allí también el símbolo de la petición que le hace a Juan Diego, que se le construya en el relato náhuatl, habla de un teocalcin. Recordamos la importancia que tenía el teocali en la cultura indígena, en especial la cultura azteca, como símbolo de todo el pueblo, ¿no? Así como hay una relación muy cercana entre la casa y el hogar, para que viva la familia, pues es necesaria una casa, pero lo importante no es la casa, sino la familia, de un modo similar, para que el pueblo se rehaga después de la conquista, y allí el relato hace mención a eso, que Tonantzin llega en 1531, 10 años después de la caída de Tenochtitlán, que se rehaga el Teocalcin, quiere decir que se pueda rehacer todo el pueblo con toda su cultura. Entonces, eso está allí en este mensaje del relato del encuentro entre Tonantzin Guadalupe y San Juan Diegotzin, que en náhuatl comienza con las palabras Nican Mupogua, y a veces nos referimos a ese relato con ese título, ¿no? Pero se ha quedado mucho más en la devoción popular y este otro aspecto de reivindicación de la cultura y del pueblo indígena, pues han quedado allí un tanto postergados. Ahora, con ocasión de los 500 años de la llegada de Tonantzin Guadalupe a México y los 2000 años en el 2033 de el misterio pascual, el culmen de la vida de Jesús, los obispos mexicanos elaboraron un documento, Proyecto Global Pastoral 2031, 500 años de Tonantzin, 2033, 2000 años de la redención, que presenta la realidad de México, los aspectos positivos, los lacerantes, los retos, y luego ilumina esa realidad referido por una parte a una manera actualizada de entender el misterio de la redención y luego retoma esta interpretación que sinteticé hace un momento de la presencia de nuestra Madre Guadalupe, retomando esto que digo del relato guadalupano, ¿no? Entonces, la devoción popular tiene estas características
de espontaneidad, de confianza, de festividad, Ujú. pero a veces el carácter un poco más de conformar la vida según la verdad creída, pues no está suficientemente puesto de relieve y entonces se dan allí pues contradicciones más o menos serias, ¿no? Por ejemplo, la discriminación de los pueblos indígenas pues sigue siendo fuerte y permanente, ¿no? Aquí en Oaxaca se hace la fiesta de la Guelaguetza, según esto, rescatando las culturas indígenas y viene muchísimo turismo y hay muchas danzas, pero los pueblos indígenas siguen en el sometimiento. La madre está muy honrada, glorificada, venerada, pero todas sus hijas padecen la discriminación, ¿no? Exacto. Todas las otras dimensiones femeninas, esposa, hija, trabajadora, etcétera, pues no han recibido esa dignificación, ¿no? Y entonces es de los retos que señalan los obispos en este documento que digo, queremos ser coherentes con el mensaje profundo de nuestra Madre Guadalupe, tenemos que vivir la dignidad de todas las personas y de una manera muy especial de todas las mujeres, ¿no? Ahora, eh, luego retomo esto, quisiera antes hacer referencia a otra oración de alguna manera referida a María o que en el Evangelio es el himno que ella proclama cuando va a visitar a su prima Isabel, Ok. conocemos como el Magnificat, que también pues, es una oración que en alguna medida se ha difundido, pero que no hay una conciencia más clara que es la proclama, el himno de nuestra Madre María, la Madre de Jesús, ¿no? Que pues es un himno liberador, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque pues ha venido a liberar a todo su pueblo y yo soy la mediadora. Los motivos de alegría de María en ese himno no son nada más que ella ha sido la escogida, sino que a través de ella va a llegar la salvación para todo el pueblo. Dice allí, ha mirado la humildad de su esclava, a mí me parece que es más acertado traducir, ha mirado la humillación de su esclava de un modo semejante a como Yahvé en el encuentro con Moisés en la zarza ardiente había mirado la humillación de su pueblo en Egipto y había decidido sacarlo de esa humillación. Entonces, a través del Hijo de María, Dios va a realizar la liberación definitiva de su pueblo que implica la reconstrucción de la hermandad. Ha derribado a los poderosos de sus tronos y exaltado a los humillados, a los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Entonces, no es nada más una devoción religiosa que se queda encerrada en el templo, en la fiesta, sino es una proclamación de la liberación de todos los postergados, de todos los humillados, de reconstrucción de la hermandad, donde, como nos dice Jesús, todos ustedes son hermanos, a nadie le den el nombre de padre, de maestro, nadie pretenda superioridad, ni tampoco nadie permita ser humillado, ¿no? Eso está pues allí en el Cántico de María, en el Magnificat, pero lo repetimos sin darnos cuenta de lo revolucionario que es ese himno, ¿no? Y entonces regreso a esto otro que decías, ahí está la proclamación
de la igualdad fundamental de todas las personas, de todos los pueblos, y ya cómo se va a ir concretando, pues depende mucho de las variantes culturales, ¿no? Ahora venimos más al siglo XXI, cómo se pudo haber vivido en los siglos anteriores, colonia, independencia, o no nos detenemos en eso. Y evidentemente en lo que tú mencionas, pues hay los frutos, los logros de todos estos movimientos de reivindicación de la mujer, del feminismo, aunque pues hay una gama amplia de feminismos, ¿no? Unos muy radicales, que a mí a veces me parece contradictorios hacia la mujer misma, y otros que van buscando el diálogo entre los distintos sectores de mujeres y también con los varones, que tenemos apertura y que no solo permitimos, sino que agradecemos la liberación de las mujeres, su incorporación a distintos roles, no nada más quedar encerradas en el hogar, sino en el hogar mismo, diversidad de funciones, y luego en la iglesia y en la sociedad. Entonces ahí, entre ustedes mismas, cada uno en diálogo entre las distintas eh, estilos de mujeres, y en diálogo también con nosotros, que digo, podemos hacer algún aporte y evidentemente recibir también de ustedes, ¿no? Y ahí pues ir viendo qué es lo que verdaderamente dignifica a las personas y dónde se dan pues ya ciertas exageraciones que más bien pues degeneran o constituyen otro tipo de esclavitud. ¿Cómo Sí, ves? Aunque, repito, es más bien mamá e hijo, ¿no? mamá e hijo, ok. Sí, evidentemente pues mamá es mujer y el hijo es varón, y hay esa complementariedad masculino-femenino, y bueno, pronuncio esa palabra atreviéndome algunas feministas, yo no soy complemento de nadie, son mutuamente complementarios, nosotros las necesitamos, ustedes nos necesitan, nos ayudamos unos y otros, ¿no? Entonces, mamá e hijo, y pues sí, faltan las otras dimensiones más conyugales, más fraternales, ¿no? Y ahí también cae en la cuenta de que, pues en la cultura que habíamos vivido marcadamente machista, pues muchas veces las mamás eran promotoras del machismo, ¿no? Ahí en la casa ponían a las hijitas a servir y a los hijos que se queden sentados, ¿no? Hay que superarlo, ¿no? Y allí, pues en ese diálogo, porque sí me ha tocado ver, pues, algunas feministas primermundistas que desde su perspectiva quieren imponer una igualdad a su estilo en culturas que son diferentes. Y ahí me gustaría hacer una referencia al Papa Francisco, Ujú. eh, que me vino a la mente sobre todo por la insistencia que está haciendo él de el diálogo, ¿no? Que dice, hay que saber escuchar, que es mucho más que oír. Verdaderamente detenerse, escuchar bien, tratar de comprender lo que la otra persona está queriendo decir, y también animarme a dar mi palabra, ¿no? Entonces, ese aprendizaje del diálogo que parecería sencillo, pero eh, no lo es tanto. Y luego también el lugar que les está dando a las mujeres, ¿no? No sé si te has enterado, hubo una reunión allá en Roma de 400 representantes de todo el mundo, y pues había un buen porcentaje de mujeres, tanto religiosas como laicas, ¿no? Y laicos también. Antes, pues, junto con el machismo, estaba el clericalismo, ¿no? Los únicos que eh, rifaban, pues, eran los obispos
de alguna manera a los sacerdotes y ahora pues incluye a los laicos y también a las laicas y a las religiosas. Y entonces en esta reunión, con ese nombre de sinodalidad, que quiere decir jalar parejo, caminar juntos, un sentido comunitario verdaderamente de igualdad, de mutua complementación y de creatividad. Insiste mucho en eso Francisco. No podemos mm, imponer los esquemas antiguos, hay que ir buscando eh, en la diversidad de culturas y en cada cultura los caminos que respondan mejor para ir solucionando esos retos, fortaleciendo todo lo bueno que hemos heredado de nuestros abuelas y abuelos y corrigiendo pues aquello que de una u otra manera lesiona la dignidad de las personas, destruye la hermandad, ¿no?